A ver, los otomanos. Bueno, pues nos dice acá el tema que vamos a predicar. Entonces, vamos a empezar Vamos a empezar un poquito aprendiendo. Mira, el otro día hablemos de la sabiduría. Me quedó pendiente los 5 ingredientes de la sabiduría. De hecho, me levanté a las 3 de la mañana porque de alguna manera me inquietó el Espíritu Santo, porque lees 5 teólogos y resulta que 3 de ellos están de acuerdo, los otros 2 no están de acuerdo. Y ahora te unes tú a la mentalidad de ellos y buscas otros 5 teólogos más. Y empiezas a ahí mezclar y dices, mira, ¿sabes qué te digo? Que lo que me trae paz es lo que yo voy a querer. ¿Y qué es lo que nos va a traer paz? Siempre la palabra. Porque hay conceptos y hay principios. Un concepto te equivoca, un principio no. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de la palabra amartía, la palabra pecado. Puede ser un montón de tipos de pecado. De aquí, hoy vais a salir limpios. Amén. Hoy el tema es muy bonito, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con 10 palabras hebreas, que son 10 términos que lo dimos en la clase de candidatura, pero es más amplio este estudio, ¿vale? Entonces, a ver que nos dé tiempo. Vamos a estar, ¿qué hora tenemos? A ver si podemos hacerlo en 1:47. Yo te llevo, ¿eh? Entonces, las 8... ¡Ay, Dios mío! Las 8:47. A ver si en 40 minutos podemos hacer algo, ¿vale? Vamos a empezar clasificando los pecados según la terminología hebrea. Se me oye, ¿no? Después vamos a ir a 10 términos griegos, Diego. Están los hebreos y griegos. Y estamos hablando de la palabra pecado. ¿Tú te acuerdas? Vale. Yo lo busqué en un libro que me compró la pastora cuando hicieron el examen, porque nos hicieron poner la palabra pecado y sus sinónimos, ¿vale? Que es transgresión, maldad, exactamente. Entonces, la pastora me compró un libro que se llama Beacon. No sé si os suena. Beacon. Y se puso a trabajar y todo para comprarme esa, porque había mucho. Y ahí están los libros. Bueno, algo leímos. Entonces, vamos a hablar de la palabra jatá. Si os acordáis bien, pero después José Manuel, como lo tiene grabado, la palabra jatá, acento en la A, es fallar el blanco, ¿vale? Estamos hablando en el griego, no, perdón, en el hebreo, ¿vale? La palabra jatá es una palabra general, habla de involuntario, error humano. Hay una terminación, no sé si la voy a encontrar, pero os va a gustar, ¿no? Porque quiero tocar vuestros sentimientos, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que Dios quiere? Pues que demos en el corazón de Dios, pero siempre erramos el blanco, de alguna manera, ¿no? Entonces, también puede ser voluntario, ¿eh? Errar el blanco porque uno quiera. Entonces, la explicación más correcta es el pecado más básico, no alcanzar el estándar de Dios. Decir la palabra estándar. Cuando tú te vas a Vodafone, no voy a hacer publicidad de las compañías, ¿no? Pero cuando quiero un paquete estándar, que entren estos canales de televisión, es algo estándar. Fíjate, un básico. O cuando te compras una furgoneta o un coche con el paquete estándar, que lleva las ruedas de aluminio, lleva GPS. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros? Dios nos está pidiendo un estándar. No te creas que... Por eso, esta vez no, pero ya hablaremos de esos 3 niveles. Pero Dios nos está pidiendo el estándar. Cuando hay frases sueltas que en la Biblia vais a encontrar y dicen, no habéis podido orar ni siquiera 1 hora. Entonces, hay algo estándar. Dice, el que quiera ir en pos de mí, coja su cruz. Hay un mensaje estándar. O sea, hay que orar, hay que coger una cruz. Hay un mensaje estándar que lo está lanzando Jesús desde que llega a la tierra. Entonces, hay un ejemplo en Josué, capítulo 20, 16. Yo me dirijo a José Manuel porque es el más veloz del oeste. Él coge
su Biblia en la tablet y lo... Josué 20:16. Vamos a hablar de jueces, perdón. Es que la visión... ¿me dejas tus gafas? Jueces No. 9. Jueces. 20:16. Sí, 20:16. He dicho Josué, ¿verdad? Sí, jueces. Sí, jueces. ¿Lo tienes? Adelante. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata por mano. Mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicado. Vale. Mira, el pecado no siempre es hacer lo peor. Es a veces simplemente dejar de apuntar a Dios. ¿Vale? No es hacer a veces algo malo, sino es dejar de hacer algo bueno. ¿Podéis repetir lo que yo os digo? No es hacer algo malo, sino dejar de hacer algo bueno. Vale. Como quiero aprovechar el tiempo, lo siento, no hay comentarios. Lo que ha leído José Manuel es una historia donde en la casa la podréis leer más tranquilos, ¿vale? Vamos a la palabra het. Antes hemos dicho hatá. Estamos hablando en el hebreo, lo siento, ¿vale? Entonces, la palabra het es otro tipo general, pero habla de un pecado oculto y consciente. ¿Vale? Entonces la explicación describe el pecado como estado, condición, algo de adentro. ¿Cómo, si yo le pregunto a Diego, cómo se sabía que alguien tenía lepra? Por su piel. Pero cuando ya la mancha no estaba en la superficie, sino cuando se ahondaba. Yo eso lo he visto cuando Que- se ponía blanco. Correcto. Entonces ahí hay un temazo impresionante, pero no va a ser hoy. Hoy vamos a hablar rápidamente, pero lo que sí te quiero decir que cuando el pecado está aquí no pasa nada. Decir conmigo, a ver, hacer así, como lo de la canción. Ahí está. Aquí. Cuando el pecado está aquí, ¿qué pasa? No pasa nada. Cuando está aquí, decir conmigo, empieza a masticar. Cuando cae aquí, ya hice la digestión. Yo necesito saber qué diferencia hay de aquí a aquí. Claro. Aquí sí la hacemos. Mira, hay gente que es mala, pero de boca, pero no guarda nada. Luego hay... La Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Correcto, pero ahí es al revés. O sea, dice, de labios me honra, pero mi corazón está lejos de mí. Entonces, hay gente que tú la ves diciendo, mira, del agua mansa como el José Manuel, dice, dice del agua movida, Que de lo malo me encargo yo. que del agua mansa te tiene... O sea, hay gente que aparece que es muy buena hasta que habla. Del agua brava me libro yo. De la mansa me libro yo. Correcto. Ahora más. Correcto, muy bien. Entonces, de alguna manera hay gente que dice, ¿cómo? Será un bicho o será mala persona, pero luego se le olvida todo lo que ha hablado y tiene un corazón bueno. No me preguntes por qué, porque dice, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, es verdad, pero de alguna manera lo que quiero decir que cuando el problema no está, y perdonadme, no está, ay Señor, ¿qué dijo Jesús? El problema no está en lo que entra, sino en lo que qué. Entonces, de alguna manera, tú tienes que entender que hay personas que dicen, no sé qué, no sé cuánto, pero son gente que son tan sensibles, se hacen capas, como una capa de cebolla. Tú sabes que la cebolla tiene muchas capas. Pues lo que hacen es cubrirse. Pero lo que se están protegiendo. Por eso tienes que tener ese discernimiento de espíritu. Entonces, la palabra hat nos habla de un pecado adentro. O sea, esos asesinos en serie que parecen que son abogados, van con su traje, guante blanco, bien peinado, tiene una familia estructurada, pero luego se va allí y coge el rifle. O sea, y tú ves una persona, no sé qué, y parece una bruja, o parece un no sé qué, y luego sale llorando. El problema está cuando el pecado no está aquí, ni aquí, cuando ya llegó aquí. Se convierte en odio, se convierte en raíz de amargura. Entonces, la palabra hatá habla de un pecado oculto e interno. ¿Se me entiende?
El otro era errar el blanco. Yo en esta clase lo que yo necesito es que de algo te acuerdes. Hay diferentes tipos de pecado, ¿vale? Entonces, Salmo 51, 2. ¿Lo tienes? Adelante. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. No era una limpieza externa. Cuando David estaba hablando de su corazón. El pecado no empieza en lo que haces, empieza en lo que permites que haga en tu corazón. Decir conmigo, aquí el pecado está en su máxima potencial. Porque los frutos del Espíritu no pueden dar frutos si hay raíces escondidas. Esto sería otro estudio, ¿vale? Pero tú habéis visto que, no es que sepa mucho de botánica, porque entre las raíces, los bonsái y todos los ejemplos que os estoy diciendo, ¿no? Pero ¿sabes que hay árboles que impiden el crecimiento a otros árboles? Y tienen que coger y quemar esas raíces, sacarlas para que puedan plantar otro tipo de... Hay gente que jamás va a tener los frutos del Espíritu hasta que no perdone, hasta que no deje de esos hábitos. ¿Por qué? Porque han creado unas raíces ahí que Dios nos libre. Y por eso hay depresiones. La depresión existe, pero la depresión realmente es una amargura que no ha sido frenada en su tiempo. Tú puedes llorar, pero no te puedes querer morir. Ahí pasa algo, ahí hay un desenfreno. Si nosotros contáramos cuántas Noelias hay en España, muchas. Lo que pasa es que, claro, se callan. Pero vuelvo a decir, la palabra had está hablando de un pecado interno, ¿vale? El pecado no empieza afuera. El pecado empieza a ser en lo que tú permites en tu corazón. Di conmigo, no permito que el pecado, ay, enrábiate, que el pecado entre en mi corazón. Te han mirado mal. Me da igual que me miren mal, no va a entrar no va a entrar aquí. Es que no me voy a desenfocar, es que no voy a perder el tiempo. Si me han mirado mal, pobrecita o pobrecito, tendrá mal día. Será qué mala. Entonces, de alguna manera hay cosas que nos quieren desenfocar, pero no permitas que el pecado dañe tu corazón. Vamos a la palabra abón, no el que se vende, abón, habla de iniquidad, ¿vale? Me vaya a tener que disculpar, voy a hablar temas muy serios, habla de una perversión. La palabra perversión viene de una palabra de decadencia, ¿vale? Se ha ido degradando, a ver, ¿lo podéis decir? Degradación, ¿vale? Yo no sé si os acordáis. Mira, el pecado repetido deja de ser un acto y se convierte en una naturaleza. Como se va a grabar, esto luego lo escucháis. Sí, se convierte en una naturaleza. El pecado que se repite deja de ser un acto puntual y se convierte en una forma de vida. Entonces, no solo es pecar, es torcer lo recto, una naturaleza desviada. Porque hay gente que se va al juzgado, abajo al registro, y dice, ¿cómo te llamas? No, dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Loli. Y se quiere cambiar el nombre por Loli. Y luego viene otra y dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Javier. Entonces, ¿pero por qué? Si eres una mujer o si eres un hombre, pero ya lo han hecho algo natural. Eso los está volviendo locos. Hay gente que de alguna manera dice, ¿cómo vas a llamar al niño? Pues mira, lo voy a llamar Eutanasio. No, señor, reprenda al demonio, no, Eutanasio no. Lo voy a llamar Franjuncio. ¿Por qué? Pero si va a ser una niña, ya, y si luego quiere cambiarse. Eso ya es una naturaleza, no es un acto. Quieren vivir en ese desvío, decir conmigo la palabra desvío. ¿Vale? Entonces, cuando ya coges la tangente, ya es una desviación. La palabra abón, ¿vale? Vamos a leer un poquito en Isaías 53, versículo 6.
Bueno, vamos por la tercera. Vamos bien. Vamos bien. 53. 53, 6. Parece ganar el próximo. Venga, pues dale. No, yo lo tengo hace rato. Os doy cancha. Esto es más rápido. Dale. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno lo hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Qué fuerte. Esto, de alguna manera, quiero que entendáis esto para que podáis entender que Dios es un Dios bueno. ¿Vale? Y ese pecado tan... Claro que lo podría alargar todo esto, pero no quiero. ¿Vale? Seguimos, ¿vale? El Salmo 1, ¿sabéis cómo os acordáis? ¿Cómo era el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni siga de carne sentado. Vale, hasta ahí. No, ya está. Ahí estaba hablando de un degradamiento. ¿Os acordáis? Que habla de un consejo, habla de un camino y habla de un asiento. ¿Tú te acordarás de eso, Diego? Del 1. Sí, mira. No me acuerdo. Mira, es que a la manera que lo ha repetido el pastor Juan, seguro que no se entera nadie. Pero ha sido guapo es lo que acabas de decir. Silla de... Sí, esa es la última, ese es el grado 3. ¿Vale? Léelo, sí. Dios bendice a quienes nos siguen malos consejos. Sí, Y andan esa es su si propia. él la Dice, pelea. bienaventurado el Bueno, no pasa nada, está bien. Mira, estoy diciendo que hay una degradación del pecado, pero ya quiero irme al otro, ¿vale? Pero lo explico. Está cuando te dan un consejo, fúmate esto, ven a robar conmigo, te dan un consejo, yo de ti viviría esto, pero luego hay una degradación, ya no solamente oyes el consejo, sino que te pones en el camino para pecar. Ya estás caminando en pecado. Antes solamente habías escuchado el consejo, te has dejado ensuciar, pero ya no solamente tienes el poder de poder caminar en pecado, sino que te asientas en una silla de escarnecedores y vas a hacer que otros pequen. ¿Eh? Claro, piensa que Eva se podía haber quedado con la manzana, pero se la dio a Adán. Piensa que Sansón se podía haber quedado con la miel que arrebató del león, pero se la dio a sus padres. Piensa que cuando uno peca, puede decir, bueno, en mi vida he pecado, pero el problema viene cuando hay una degradación. Satanás se podía haber quedado Satanás, pero cogió la tercera parte de los ángeles y ¿qué hizo? Se los llevó. Está claro que esa ya tercera parte muy rectos no estaban cuando se dejaron convencer, ¿vale? Pero de alguna manera están los que critican y están los que hacen reuniones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora del pecado, ¿vale? Bueno, seguimos. El pecado repetido deja de ser un acto, ¿vale? Y se convierte en una naturaleza. Vamos a la cuarta palabra. Pesar. Esta es ya más conocida, ¿no? Pesar. ¿Vale? Eres una pesada. Entonces habla de rebelión. Tipo es voluntario, que te pongas rebelde, consciente. Es levantarse contra Dios sabiendo lo que estás haciendo. Porque el que peca mirándole a los ojos a Dios es fuerte, ¿eh? Porque hay quien peca y dice, peco en un acto de enfado. No. La rebelión no es un enfado. La rebelión es mirándose que no está bien, pero lo hago. Entonces, es levantarse contra el mismo Dios sabiendo lo que uno está haciendo. El pecado consciente no es debilidad. ¿Sí? ¿Sí? El pecado, por favor, eso, por lo menos que el ratito que estemos, porque si no me preguntáis, el pecado que es consciente no es debilidad. Hay un pecado que dice, ha sido débil. Ay, me han puesto 15 mil millones de euros aquí al lado, nadie ha reclamado por ellos. Pero ¿cómo que no es pecado? ¿Es pecado igual? Claro, pero ¿qué quiere decir debilidad? Este pecado es pecado, pero no por debilidad. Porque cuando hablamos de la palabra pecado, hablamos como tentación, deseo. No, esto es consciente. O sea, codicia. Codicia. Es decir, lo hago porque quiero y porque me da la gana y porque voy en contra. Necesidad que roba, por ejemplo, ¿no? Exacto. ¿No?
es una rebelión. El pecado consciente no es debilidad, es rechazar el gobierno de Dios simplemente porque no quiere someterse. ¿Sí? Sé que estoy predicando para mayores, pero bueno, lo siento, vosotros hacerme así con la cabeza, ¿vale? Ejemplos, Isaías 1:2. La palabra pesar, cuando dice tu tía, qué pesada eres, le está diciendo, qué rebelde eres. ¿Lo tienes? Adelante. José Manuel, adelántalo, si tú puedes. Sí, ya lo sé. Oíd, cielos, y escucha, tierra. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Muy bien. Pues fíjate que si está Isaías en el Antiguo Testamento, entonces está en el hebreo, y la palabra pesá es rebelión. Vamos a por la palabra rezá, ¿vale? Entonces es la palabra maldad. Aquí antes hemos hablado de rebelión. Lo digo porque luego es muy bonito que lo podáis recordar. Simplemente para que veáis que hay muchos términos de la palabra pecado. A veces pensamos que pecar es errar el blanco y ya está. No, porque es pecado voluntario, involuntario, oculto, de ignorar. Hay muchos que de hecho los vamos a decir y vais a ser conscientes, ¿vale? Rezar, estilo de vida, pecaminoso, continuo, voluntario. Describe a una persona que vive en el mal. ¿Cuál era? Perdona que se me... Rezar, habla de maldad, De maldad. no de rebelión, sino le va a la maldad, ¿vale? El pecado constante crea una vida donde Dios deja de ser necesario. ¿Sí? O sea, es un tipo de vida que no es necesario tener a Dios para ellos. Entonces, es la palabra rezar. Entonces, vamos a leer el Salmo 1:1 otra vez. Piensa que estamos hablando de la definición de la palabra amartía, que es pecado. Y estamos hablando de sus sinónimos, ¿vale? ¿Lo tienes? Adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vale, esa es. Malos, malos. La palabra malos habla de maldad. Pero ¿quién te va a dar un consejo y te va a decir, vete y mata a una persona? Tiene que ser muy malo. ¿O no? No existen contratos de esos que dice, toma, por tanto dinero ves y mata. Eso, tienes que ser malo para quitarle la vida a una persona y enviarlo como si fuera el globo. Entonces, el pecado constante crea una vida donde Dios deja de ser necesario. Él hace las cosas dentro de su reino. ¿Vale? Venga, vamos. Tiene un versículo Sí. que dice, perfecto eras en todos tus caminos. Hasta que sea maldad. Muy bien. Muy bonito. Hasta que se halló Maldad. Qué bonito. Aleluya. Muy bien. Muy claro. Claro. Muy bien, Eli. Muy bien, cariño. A ver, la palabra asam, ¿vale? Yo la pronuncio que se quedan grabadas. Habla de ofensa, habla de culpa, ¿vale? Pecado con responsabilidad. Requiere reparación. No solo es pecado, sino culpa que exige, restitución. El pecado siempre deja una deuda y el alma no descansa hasta que es saldada. Hubo un pastor. Bueno, hubo una persona. Me están grabando, pero es igual. Hubo una persona, ¿vale? Sea pastor o no, que cometió un asesinato. Esto estábamos hablando de... Sí, mató a una persona. Y eso lo estuvo persiguiendo durante años. Y él lo vivía como si fuera así hace 5 minutos. Porque el pecado trae culpabilidad. Hasta que se rindió a los pies de Cristo. Aleluya. Y ahí se le desapareció su carga y ya se le olvidó. ¿Por qué? Porque de alguna manera no es que se le olvidase la experiencia, sino que esa carga Cristo se la tomó. Hay algo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros. Es poner un peso de culpabilidad. Un peso de ofensa. ¿Vale?
Entonces, vamos a leer Levítico 5. 5, el versículo 1. Sí. Venga, va. Así Si es. alguien es llamado a declarar como testigo en un juicio y se niega a decir lo que ve o escuchó, comete un pecado y merece ser castigado. Muy bien. Entonces, todo pecado tiene una consecuencia, pero aparte de su consecuencia tiene una culpabilidad. Y a veces es peor la culpabilidad que la consecuencia. De hecho, hay muchos presos que en las cárceles se suicidan, porque no solamente les ha valido que le hayan metido 30 años allí, sino que han matado a familias enteras. Es un tema muy escabroso. Yo tengo que hablar, ¿vale? Judas mismo, la culpabilidad de Judas. Muy bien. Por la conciencia. Exacto, exacto. Bueno, vamos a hablar también de la traición, ¿vale? Número 7, ¿vale? Estamos solamente al séptimo de los pecados en el hebreo, ¿vale? Traición, infidelidad. Tipo, Traición también es un tipo de pecado. sí, se llama Maal. Se llama Maal. Hay muchos mal. Hay muchos males. Traición, voluntario, traición a Dios, pecado oculto muchas veces. Es romper la confianza con Dios. Era el hombre. Y la sudamericana. Sí. Entonces, el pecado oculto no solo se esconde de los hombres, hiere directamente el corazón de Dios. O sea, no solamente es oculto, sino que hiere el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque rompe su confianza. Es traición. Yo no sé si habéis sentido Perdón, traición contra el hombre o traición contra Dios. pues tanto contra Dios como contra el hombre. Es una traición, es pecado. Claro que aquí nos enfocamos en el pecado contra Dios, ¿vale? Pero dice, amarás a Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que le hagas a la persona es lo que también le estás haciendo a Dios. Es un poco tolerancia. Entonces, yo no sé cuántos de los que estáis aquí habéis sentido la hoja fría del cuchillo cuando... Traición. Está congelado el cuchillo. Sale humo de la nevera. Entonces, ¿qué pasó con Acán? Acán en el capítulo 7, de alguna manera traicionó, porque era uno de los soldados correctos en el fragor de la batalla, de la victoria. Cayeron las murallas de Jericó. Dios mío, murallas que pasaban carros. Imagínate la anchura de las murallas. Y empezaron a gritar. Y ahora sale todo el ejército a por la victoria, y él se queda enredado en un lingote de oro y rompió la confianza, le traicionó. Entonces, en medio de una victoria puede haber pecado. Sí. Cuidado, ¿Dónde más? que hay quien hace una campaña y otros están pecando. ¿Qué fue? Qué fuerte. Ay, ay, ay. No digo nada más. Ay, ay, ay. Es del domingo. Es verdad, hay gente que hace campaña y otros haciendo vídeos diciendo esto lo estoy haciendo yo. Están pecando. Y la medalla para ti. Y la medalla, sí. Vamos al término 8, ¿vale? De la palabra pecado, toebab. La palabra toebab viene de la palabra abominación, porque hay cosas que son pecados, pero es una abominación. Pecado grave. Decir conmigo repulsivo. ¿Vale? Entonces, son pecados que Dios aborrece profundamente. Hay pecados que no solo desobedecen, provocan dolor en el corazón de Dios. Hay algunos que le hieren, pero otros provocan dolor. Por ejemplo, vamos a ver Proverbios, preparados, listos ya, 6:16. ¿Proverbios qué? 6:16, estás haciendo tiempo. Va ganando José Manuel por... Sí, lo tienes. Adelante, adelante. Adiós, Luisa. Bye, bye. 6 cosas aborrece Jehová, Wow, wow. y aún 7 abomina su alma. Uf, tremendo. Pues luego leéis ese versículo, si lo El tenéis. 17, puedes seguir el 17, lo dice. Sí. ¿Y qué dice? Venga, léelo. ¿Qué dice? ¿Lo tienes? Dice los ojos altivos, la lengua mentirosa,
derramadoras de sangre, inocente, el corazón que... Bueno, seguimos. Vamos al término número 9. Pecado. Hay una que la que provoca pleitos familiares. Wow. Y eso es abominación, ¿no? Sí, es una traducción TLA. Sí. Vamos a la 9, ¿vale? Pecado, sadón, ¿vale? Es la arrogancia. Orgullo, desafiante. Pecado cometido con actitud de soberbia. El orgullo es el pecado que no cae, se levanta contra Dios y le desafía. Fue Satanás. Sí, señor. Salmos 19:13. Santo Dios, me quedan los 10 en griego y después las explicaciones de cada uno. Ya lo tengo. Venga, dale. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Vale. El orgullo domina. ¿Verdad? Hay gente que se ha tenido que ir de una provincia a otra por orgullo. Y no quiero seguir hablando. Los conocemos. Sí. Vamos. Término 10, ¿vale? La palabra ra, que significa mal, general mal, ¿vale? Ra. Sí, ra. Interior, luego os pasaré esto, ¿vale? Os pasaré porque para mí uno de los estudios más bonitos es, esto suena raro, no más bonito, el estudio sobre el pecado, ¿vale? Esto solamente es un pequeño ápice, ¿vale? Pero vais a ver cuántas terminaciones hay en la palabra pecado. Entonces, escribe el mal sentido, pero en el más amplio sentido. Pensamientos, acciones, naturaleza. El ra abarca cachitos de otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, el pecado continuo endurece tanto el corazón que Dios deja de ser escuchado. Esto ya es para los cristianos, ¿vale? Es un pecado que trae dureza al corazón. Entonces en el Génesis, bueno, el 6 ya sabéis lo que pone, ¿no? 6:5. Pero si José Manuel te está esperando hace 2 horas, ya con esto y con el otro. En este mundo la maldad de hombres y mujeres iban en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Vale, ya está. Ese es el más amplio sentido. ¿Vale? ¿Sí? El más amplio sentido. Isaías 59:2. Vamos a cerrar lo que es el tema hebreo. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado no solamente cae, es alejarse de aquel que más te ama. Porque la palabra pecado, el pecado no solamente es caer al suelo, yo lo traduzco, sino es alejarse de aquel que más te ama. Este pastor Sí. lo podríamos meter en el primer pecado, ¿has dicho? Claro. Al hablar de iniquidad. Claro, porque todos son sinónimos del primer pecado. Vale. Claro. Vamos al griego, a ver si me da tiempo. Y solamente estás tocando los nombres. No, estoy tocando rápido los nombres un poquito y el significado. El Ra este último era un dios egipcio también. Sí, señor, Ra, es verdad. Vamos. Aquí tengo el resumen. Santo Dios. Venga, va. Yo es que no, me da pena que lo diga. Santo Dios. Mira, voy a hacer una cosa y ya lo siento, termino. ¿Qué hora es? Me quedan 15 minutos. 15 minutos. Y así, es que si no digo esta lista, me voy a sentir mal. Ya la habéis sabido haga sus pasos en el griego, ¿vale? Es que quiero decir esto. Este libre. A ver, vamos a hablar de los tipos de pecado, ¿vale? En Santiago 4:17 dice,
el que sabe hacer lo bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Y no lo hace, le es pecado, ¿vale? En la historia ya del sacerdote y el levita y el samaritano, ¿vale? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. No solamente no le pegaron al que estaba en el camino, pero sin embargo no le ayudaron. Entonces, podían haber hecho algo bueno y como no lo hicieron, les contó por pecado. Entonces, cuidado con la vida, ¿qué es lo que estás haciendo? O mejor dicho, ¿qué es lo que no estás haciendo? Vale. Entonces, eso se llama, de alguna manera, un pecado que se le llama pecado de omisión. Pero vamos al pecado, y ahí lo cerramos con la historia del samaritano, ¿vale? Vamos al pecado de comisión. La palabra comisión significa transgredir, ¿vale? Si fuéramos leído en otro de los idiomas como es en el griego o en el hebreo, transgresión. ¿Habéis escuchado esa palabra? La palabra transgresión, ¿vale? Entonces, el pecado es una infracción de la ley. David transgredió ese pecado. ¿Con quién? Vale. Entonces, la palabra comisión es hacer lo prohibido. Omisión es como que vas en el coche y tenías que haber hecho socorrido a alguien y no lo haces. Y si te lo saltas, ya es pecado de comisión. ¿Vale? Entonces, has transgredido una ley. Seguimos. Vamos al número 3, ¿vale? El primero, decir conmigo, omisión. Comisión. Y ahora voluntario. Pecar sabiendo que está mal. Faraón endureció su corazón. Es decir, sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero él así lo hacía. Y se le endureció el corazón. ¿Vale? Cuando hablamos de un pecado voluntario, ¿de qué hablamos? Un pecado consciente. ¿Vale? Qué bonito eso que has dicho, porque en las 10 plagas decía, y se endureció el corazón de Faraón. Claro, porque lo hacía conciencia. Pero no es lo mismo lo que tú has dicho antes. Pecar por conciencia débil. Correcto, es diferente. Ser consciente. Correcto. Porque a lo mejor lo que yo estoy haciendo, para ti no es malo, pero para mí no hay conciencia. Pero eso no se entiende. Eso no es lo mismo. Eso no se entiende muy bien. O yo al menos Sí. soy hablar y no se entiende muy bien. ¿Cuál? Lo que acaba de decir. Cuando hablamos de debilidad. Claro. No, a ver, yo digo, lo que es pecado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dices tú que eso de la conciencia en mí puede ser malo y en ti no? Ah, claro, por ejemplo, es muy fácil. Es muy fácil, pero se llama Sebastián el que me está preguntando, lo digo para nuestros televidentes, se llama Sebastián, ¿vale? No me lo tenía que preguntar un hermano que se llama Juan al lado, pero es Sebastián. Dice la Biblia en el libro de Corintios, dice que se iban y compraban carne, ¿vale? Más barata que sacrificaban a los ídolos. Entonces, por causa de la conciencia, ¿vale? Del hermano, para él sí era pecado, pero para el que era maduro, ahora vamos yo y Alexa, y viene la Luisa. ¡Ay, picaña! Hombre, aquí donde la veis, comen, que no veas, ¿eh? Picaña. Y dice, pastor, cómprame 1 kilo. Vale, yo te compro. Pero resulta que ha sido sacrificada a un ídolo, y dice Alexa, pastor, échale un rezo y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora viene otro y dice, ¡hala! Estás comiendo picaña que ha sido sacrificada para los ídolos. Dice, no, que la voy a devolver. Pacharende. Que nada, Para que se calle. claro. ¿Por qué? Porque para ella es pecado, pero para ella no. O sea, Pero lo que es pecado. sí, pero lo que te quiero dar a entender es que hay cosas que para ti es pecado y para mí no. ¿Por qué? Porque es por causa de mi conciencia. Ejemplo, orar una hora, no orar, para ti es un pecado. Él, cuando ha dicho eso, le estaba hablando de cosas que no eran pecado, no de cosas que sí eran pecado, de cosas que no eran pecado, pero hay personas que se le pueden convertir en pecado. Por ejemplo, hay personas que son legalistas. Pero realmente están engañadas, porque Sí, eso realmente no es pecado. sí, pero si ella lo hace, como se siente mal, sí le es pecado, porque ya se ha dañado, sabe esto, teñirse el pelo, quitarse la cara. Él no acaba de algo que sí fuera pecado. Él la historia al principio dice, algo que no es pecado, que para ti sí puede ser pecado.
Sí, ¿Eh? De religión, ¿no? Sí, pero dentro de los... todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Vale? ¿Puedo ir a la piscina? Si tú vas con los ojos así, como contó José Manuel una vez, que había un cristal y dice, Carmen, el cristal estaba ahí, y yo no ocupa los días. Me acuerdo. ¿Sabes? Es que yo lo explico porque me lo ha preguntado Diego, ¿vale? Porque esto es un conocimiento de línea que viene solo. O sea, ¿puedo ir al pastor al cine? A ver, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si tú tienes una debilidad, si vas al Mercadona y pasas por el pasillo del jamón y resulta que tienes colesterol, no sé si me puedo explicar. No en todo es pecado todo, y no en todo no es pecado todo. O sea, el pecado es pecado, pastor. Claro, el pecado es pecado, pero como tú hagas las cosas, con qué actitud hagas tú las cosas. Ahora pasa uno por ahí y se choca conmigo y dice, perdón, no es nada, pero ahora viene uno y dice, ya verás al pastor, le voy a decir yo lo fuerte que estoy. Y hace así. Y a lo mejor apenas me da, pero solamente la intención, no el acto. Exactamente. ¿Vale? ¿Cómo te llamabas tú, Josefo? Sebastián, perdón. ¿No serás el de la sirenita? A ver, vamos allá. Decir conmigo, omisión, comisión, consciente. ¿Vale? Ahora vamos al involuntario. Vale, pecar sin saberlo. Leyes de sacrificio por pecado sin intención en Israel. En el Levítico 4.2. Vamos a leer una historia rápido, porque me han dicho 15 minutos y por lo menos me quedo satisfecho de decir estas 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no saben hacer e hiciere alguna de ellas. Bueno, en el 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Muy bien. O sea, pecado, iba a beber agua, pero no me da tiempo. Entonces, pecar por hierro. Ahora viene vino y después de haber hecho la cocina allí en la casa, que sopló todo el serrín y dice, pastor, espérate que te ayudo. Sopló y me dejó ciego durante unos minutos. ¿Vale? El tema es, ¿él lo hizo por mal? Lo hizo por ignorancia. Hay quien coge un hacha y hace así, pastor, yo lo corto, sale la cosa esa por ahí volando, lo que es el hacha esa, le hace azul a uno y dice, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Quién ha sido de mí? No. Entonces tenemos que entender que el pecado involuntario existe, pero es pecado. Se tenían que ir corriendo y meterse en una ciudad de refugio porque mataban a gente. No me enredo, ya, no se puede explicar más cosas. Cállate. Venía uno que tenía un buey y lo dejaba suelto y coge el buey y mata a una persona. ¿Lo había hecho queriendo el dueño? No, pero es que se dice que no tenías que tener el buey suelto. Bueno, ya está. Pecado oculto. Pecados escondidos en el corazón. ¿Vale? ¿Qué hizo Acán? El que hemos dicho antes. ¿Escondió dónde? El de eso. Debajo de la tienda. Fíjate qué ignorancia. Si es que te hace tonto el pecado. ¿Lo pones la maldición bajo tu familia? Es que hay gente que está trayendo maldición a su casa. ¿Verdad? Así es. Señor, reprenda al demonio. No podemos entrar ahí. No podemos mucho. 6. Ya sabéis. Pecado de orgullo. Exaltarse a uno mismo. Lucifer. ¿Vale? Que el Señor lo reprenda. Y Proverbios 16-18. Vamos a leerlo porque hay muchos orgullosos y hay que leerlo. Luisa. O Eli. 16-18. Antes del quebrantamiento es la salvación. ¡Wow! Y antes de la caída. Mira, ¿tú quieres saber que alguien va a caer? Cuando estamos para arriba. Número 7. Pecado de incredulidad. No creer a Dios. Señores, damas y caballeros, me pongo serio y voy a parar el tiempo. Pin. Estamos en el tiempo de la iglesia más incrédula del mundo. No estamos inventando doctrinas para decir, no, eso no es de Dios.
eso no es de Dios y eso no es de Dios. No vemos a Dios por ninguna parte. No vemos ninguna manifestación en ninguna parte. Y el que se despunta en algo que trae bendición, dice, es un brujo. Y el que despunta en algo que... Es verdad que no nos vamos a comer todo lo que aparezca, pero es que ni una cosa ni otra. Tienes que buscar un equilibrio. Pero una iglesia incrédula, total, ¿eh? ¿Verdad? ¿Me dejas tu teléfono? Seguimos. Pecados de la lengua. Sí, Al hablar. claro. ¿Qué dice el libro de Santiago? Que un barco depende de un pequeño que y un grande bosque se enciende por... Vale. Entonces, la murmuración. María criticó a su hermanito Moisés. ¿Y qué hizo el pueblo? Separó. ¿Y qué hizo Dios? María, ¿tú has criticado a tu hermano? Dice, ¿sabes qué? Esa acción es como escupir a un padre en la cara. No veas, ¿eh? A Dios no le gusta que le critiquen a sus siervos, ¿eh? ¡Alábalo! ¡Alábalo! Hay que tener mucho cuidado. Lo siento, pero es verdad. Pastores, tener cuidado de quien habláis. Pueden tener fallos, pero tú también los tienes. Entonces, claro que hay gente que lo ha hecho mal y ya Dios se encargará y de alguna manera nosotros tampoco estamos para hundir a nadie, estamos para intentar, ¿cómo podríamos decir? Hacernos bien. ¿Ves? Le hablo a pastores que sean pastores como Moisés, como Josué, como hombres de Dios. No a uno que le encante ser un mentiroso. O a alguien que le encante ser un adúltero. No hablo de esas personas. O que le encante de que... Y es pastor. Y dice, no hables de él. No. De alguna manera, lo que es. No te estoy diciendo que lo critique, sino que no estés de acuerdo con la manera de andar de ese pastor. Pero sin embargo, Moisés le habló a la piedra, no, la golpeó y lo hizo mal y no entró en la tierra prometida. Pero es un hombre. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Pero ahí tienes también que aunque lo está haciendo mal ese pastor, no, podemos ir a Saúl, que estaba desechado por Dios. Correcto. Lo que pasa es que David Sí, señor. no está dando la honra todavía. Sí, señor. ¿Verdad? Muy bien, perfectísimo. Fíjate que estaba influenciado por demonios, Saúl. Y David lo respetaba muy bien. ¿Por qué? Porque era el hombre que Dios de alguna manera había puesto ahí. Porque fue Dios el que le habló a Samuel para que lo ungiera. Entonces, Lo que Dios puede. exactamente, entonces vamos a dejar que sea la misma mano de Dios quien se lo lleve. ¿Vale? Seguimos. Y estaba desechado. Y estaba desechado ya por la misma mano. Ahí pasa lo mismo. Correcto. ¿Dónde estás? Venga, vamos. Ya nos quedan dos y hemos terminado, Luisa. Número 9. Pecado imperdonable, blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazo persistente de la verdad. Ahí tienes una hora. No, porque lo voy a explicar rápido y ya. Estaba Jesús hablando con los fariseos y le dice, por el dedo de Belcebú echas tú, haces los milagros. O sea, estaba poniendo que todo lo que hacía Dios, Jesús, lo había hecho el demonio y cuando lo había hecho el Espíritu Santo. Entonces se le estaba atribuyendo los milagros de Dios al demonio y eso no es así. Entonces, la blasfemia está el pecado imperdonable y está la blasfemia. Cuidado. Lo tengo ya tan movido que no me hace falta una hora. Entonces, ahora pregunta, un segundo. Lo que quiero dar a entender que como Jesús ahora no está en la tierra, lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo ya de alguna manera no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenía que estar Jesús. Diciendo, lo que hace Jesús, no lo hace Jesús, lo está haciendo, representa... No, pero no es así. Pero
Ahora, el pecado imperdonable sí. Que es la blasfemia, pero ya es decir, a través de cada uno de nosotros. El que hizo Jesús ya lo hizo. ¿Sí? Aquel fariseo está condenado. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Aquel fariseo dijo, por el dedo de Satanás haces tú las cosas. Ese se quedó ya, ¿vale? Eso ya cerrado. Ni en esta generación ni en la venidera, ya no hay perdón. Pero está el pecado imperdonable, que es contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es? Pues no creer en él. Negarlo. Sí, no digo, te toca a ti. Yo soy el que pone la orden. Perdón. Y por ejemplo, alguien que está en ¿no? y está mal, está en pecado, en delitos y pecados, y habla y dice, me cago en tal, ¿no? Sí, no tiene nada. Como otro. Mira, el que peca el que peca contra el Padre tiene perdón. El que peca con el Hijo tiene perdón. Pero el que peca, cuando hablamos de blasfemia, estamos hablando el que le niega. Vale, pero sí. Porque si le niegas ya no hay perdón para ti, o sea, ya no hay salvación si le estás negando. Sí. Por ejemplo, yo me quiero ir con él. Sí. A Santa Roma. Exacto. Y yo me niego a montarme en el coche. Exacto. No te puedes ir con él en el coche. Al perdón es el Espíritu Santo. De hecho, como ha dicho Diego, cuando se dice palabrota. Sí. Sí. En el libro de, no sé si es Levítico o Deuteronomio, es perdonado. Claro, Perdonado. exacto. Porque contra el Padre y el Hijo no hay problema. Pero si contra el Espíritu Santo, en cuanto a que le niegues. Porque cuando, no que le digas palabrotas. Cuando hablas de blasfemia, la blasfemia es atribuir la obra de Dios a los demonios. Amén. Tú lo puedes buscar en los teólogos. Le toca a María. Entonces pasó porque yo he vivido, cuando han criticado, vamos a poner a un profeta y han dicho que es un brujo, Sí. están blasfemando también, ¿no? Esas personas. A ver, pero no hablan del Espíritu Santo, hablan de la persona. Pero Tenemos que saber lo que preguntamos, porque a veces la pregunta nos despista, ¿vale? Pero a Jesús le estaban diciendo las obras que hacía, específicamente. No hablaron de Jesús. Pero si, como ella dice, ese profeta no, ¿qué te dice? No, ha dicho, ese profeta es un brujo. Bueno, lo que hace no viene de Dios. Eso ya es otra cosa. Pero fíjate que ahí está, según cómo enfoques la pregunta. ¿El camino se pierde? No, pero tú sí te puedes perder en el camino. Son dos preguntas diferentes. ¿Vale? Dime. Me callo, porque si no. No, pues lo que podemos hacer es terminar esto y yo, con mucho gusto y con versículos, lo sacamos. Y los testigos de Jehová que no creen en el movimiento del Espíritu Santo. Están todos cojones, ¿no? Claro. Es lo que ha dicho Mino en cuanto al pecado imperdonable, es que si reniegas de él, ya no hay perdón para ti. Aunque lo busquen y todo, si no quieren. ¿Cómo lo van a buscar si lo reniegan? Ya sé. Yo le buscar a alguien que Y el pecado estructural, pecado de una nación en grupo, Sodoma y Gomorra. ¿Vale? Vamos a cerrar y vamos a abrir si queréis. Yo esos 5 minutos o 10 se los doy, pero ya falta que queráis vosotros. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios